Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer tenerles ahí detrás del receptor de radio o a través de las pantallas de I+ Televisión o en las redes sociales. Estamos en riguroso directo y es un placer que continúen con nosotros, que nos vean, que nos sigan, porque nos seguimos contando. Y tenemos preparados dos temas de mucha actualidad para que ustedes puedan seguirnos a través de esta hora y media de programa hasta que sean las 14 horas. No obstante, también recuerdo que tenemos un WhatsApp para que ustedes, si lo quieren, pues nos digan lo que piensan o sus comentarios o nos hagan preguntas que yo gustosamente leeré. Mientras tanto, vamos a tomar, si ustedes nos permiten, también un trocito de queso Rocinante, que es un queso maravilloso que nos hace, digamos, la tertulia bastante más amena. Algunos tomamos agua y otros tomamos un poquito de vino, porque el vino y el queso maridan de una forma tremenda. Nuestros tertulianos, don Manuel Tabas, buenos días, bienvenido. Buenos días y encantado de estar nuevamente en esta interesantísima tertulia. Argamasilla de Calatrava, bien. Sí, de momento todo va bien. Todo va bien. Y controlado. Bueno, no para todo el mundo. Hombre, indudablemente. Pero bueno, el caso que nos ocupa, que es la pandemia, se está vacunando a las personas mayores y ya eso es un éxito. Doña Rosa Porras, buenos días, bienvenida. Pues buenos días, bien hallados todos. Piedrabuena bien. Piedrabuena está bien. Y Ciudad Real también. Y Ciudad Real creo que también. Piedrabuena está bien y además tengo que decir sorprendentemente que me cae bien mi alcalde, lo cual ya es una sorpresa, ¿eh? Bueno, es un alcalde que lleva muchísimos años en política. Bueno, pero yo le quiero y me cae bien y lo demás no es te iba malo a que decir, lleve muchos años. Y lo demás lo ocultamos. Digo que es un dato que lleva mucho tiempo en política. Y veo que solo dos tomamos vino. Sí, porque sois los dos más manchegos, parece ser. A mí cada día más. Don David García, buenos días, bienvenido. Buenos días y muchas gracias otra vez por permitirme venir a esta casa. Santa Cruz de Mudela. Perfecto, con el mejor bar de la provincia y de maravilla. El Moreno, no olviden ustedes, si van a Santa Cruz de Mudela, que hay que ir... No, encubierta, no, directísima. No, esto no es indirecto, esto es directo. Hay que ir al bar El Moreno, porque además el bar de Moreno se especializa en unas tapas exquisitas. Y vais a hacer una cata, ¿no? Eso a cargo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela era el 25 de abril una cata en el que por supuesto el cocinero es Adrián García, que es el cocinero de la Taberna del Moreno. Naturalmente es su hermano. El mejor. Bueno. Todo queda en casa. Doña Paula Fernández, bienvenida, buenos días. Buenos días, bien hallados a todos. Rosa, es que el alcalde de Piedrabuena tiene muy buena cabeza, aparte de llamarse Cabezas de apellido. Creo que es lógico que te caiga bien, ¿eh? A mí me cae muy bien, no me importa. Bueno, lo digo con mucho cariño porque le tengo afecto. Me gustaría mucho más, a lo mejor, si tuviera otro color político, pero me gusta mucho. Tiene el que tiene, pero me gusta mucho. ¿Y por qué hablaremos siempre de colores, cuando los colores son universales, verdad? Totalmente. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Puertollano, bien. Bien. ¿Y tus paseos? Una puntuación. Ahora que me están viendo, saludar a Engracia y Macarena, que nos ven desde Cuenca y me han dicho que te felicite y te dé un abrazo. Bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos. Nos ve muchísima gente y además por las redes nos ven desde París, desde Barcelona, desde Valdepeñas, desde Vigo. ¡Qué responsabilidad! Bueno, la verdad es que como lo hacéis muy bien no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a plantear, si ustedes quieren ya y nos lo permiten, el primero de los temas, ¿no? Dice, hace no muchos meses España se llevaba, o una parte de España se llevaba las manos a la cabeza debido a la ley Celaá. Se hablaba en aquel entonces de cesión a los nacionalistas al suprimir el castellano como lengua vehicular en esta ley. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentencia que el castellano ha de permanecer como lengua vehicular en los colegios de Cataluña, algo que estaba contemplado, insisto, ya en la propia ley Celaá. Quiero preguntar, y voy a empezar por don Manuel Tabas, si después de tantas campañas de intoxicación, que por cierto le diremos a don Emilio Nieto que es una buena pregunta, cómo quedan los que prejuzgaron esa situación, y también si no tenéis la sensación de que algunos partidos votan en función de lo que diga el contrario. Si tú dices sí, yo no.
Tú dices no, yo digo sí, ¿no? Y también por qué educación es un arma política entre los partidos cuando tendría que ser unificada de una forma ya perpetua y para que podamos ir prosperando, ¿no? Y por último, si el tiempo siempre deja a cada cual el lugar que le corresponde y sacando a relucir la auténtica verdad del tema. Bueno, pues a la primera pregunta, ciñéndonos exactamente al texto, la respuesta sería sí. Pero hay matices. Los matices son de que la denuncia que ponen dos familias, una de Barcelona y otra de Abrera, no va contra la ley CELA ni a favor de la ley CELA. Simplemente lo que quieren es que se imparta al menos el 25% de las clases en castellano, cosa que no se estaba haciendo. En Cataluña apenas se imparte el 2%. Y de 185 centros, solamente 4 tienen el 25% del castellano puesto. Entonces, ¿qué ha hecho el alto tribunal catalán? Pues aprovechando que el Tirteafuera pasa por Argamasilla, ha entrado en la ley CELA. Está bien definir eso así. Yo siempre he dicho el Pisuerga por Valladolid. Sí, pero bueno, es que yo tengo más cerca el Tirteafuera. Entonces ha entrado y ha dicho que indudablemente no se brinda la inmersión lingüística en Cataluña ni tampoco se ataca al castellano. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la obligación de que sea lengua vehicular el castellano está impresa a sangre y fuego en la Constitución española y contra eso no podemos más que hacer. El único problema que tenía la ley CELA es que para que se aprobase tuvo que tener los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, porque se aprobó por una exigua mayoría, un voto por encima. Y Esquerra Republicana de Cataluña introdujo la disposición adicional 38 para eliminar el castellano como lengua vehicular. El problema es que le ha salido el tiro por la culata con esta resolución del alto tribunal, pero ya lo tienen recurrido al Tribunal Supremo. Total, que entre dimes y diretes el castellano seguirá impartiéndose en las escuelas como los centros docentes quieran. Se perseguirá en los recreos, en las actividades extraescolares e incluso en los comedores, como se viene haciendo hasta ahora. La ley ya ha dicho lo que se tiene que hacer, al menos un 25% en castellano, pero los gobiernos serán capaces de que se aplique la sentencia, porque recordemos que necesitan los votos de Esquerra Republicana para poder gobernar. Doña Rosa Porras. Pues mi compañero ha empezado diciendo, ciñéndome a la sentencia... Si miramos al micro, mejor. Sí. Sí. Mi compañero ha empezado diciendo, pues ciñéndome a la sentencia, abiertamente sí. Y yo digo, ciñéndome a la sentencia, abiertamente no. Tal cual. Interpretar las leyes, o al contrario, las leyes se pueden interpretar y es fácil. Las sentencias no son interpretables. Y entonces, esta sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de Cataluña viene de una sentencia de 2014, donde denunciaron padres de 3 colegios porque no se daba, como decías tú, castellano, nada más que 1 hora a la semana. Todo lo que por sentencia se iba ganando sí que se hacía, y esos niños tuvieron más tiempo, más horas en castellano. Pero esta sentencia ha sido muy clara. La Sala Quinta, la sección quinta de la Sala Contencioso Administrativo da una sentencia pionera que va a acabar con este tema. Y dice, el bilingüismo es obligatorio en todas las escuelas. Y no solamente para los padres que lo han reclamado, sino para todos los centros, lo hayan reclamado o no lo hayan reclamado. Y desmonta de manera absoluta la inmersión lingüística. Dice que el castellano junto al catalán será en el porcentaje que se determine. No dice cuál es el porcentaje ni quién lo va a imponer. Obviamente sabemos que lo va a imponer la comunidad, pero dice que no puede ser menos del 25% de todas las horas lectivas, porque se conculcarían las leyes. Y más fino aún, el tribunal dice que una de las asignaturas tiene que ser dada de manera integral en castellano. Una asignatura con independencia de aquella asignatura llamada lengua y literatura castellana. Por tanto, ya no es una opción, sí o sí bilingüismo. ¿Qué decía la ministra?
que lo importante era que los alumnos al terminar los estudios hablaran ambas lenguas, pues solamente faltaba en territorio español no hablar español. ¿Qué ha pasado con esto? Que la ministra Celaá, que no es tonta, que es bien lista, alguna otra ministra es un poco iletrada, la ministra Celaá no, suprime del texto de la ley aquello que acuñó la ley Wert. La lengua oficial es el castellano y ella lo suprime en el texto de la ley. Entonces, los que prejuzgaron, que fueron los catalanes, se han quedado a cuadros porque prejuzgaron que al suprimir la ministra esta frase acuñada por el PP, dejaba claramente abierta la puerta para la inmersión lingüística. Y esta sentencia ha venido a decir que de ninguna de las maneras. Don David García. No voy a empezar por la primera pregunta, porque la han dicho todo y porque me llevaría a otra cosa. No. Yo creo que el problema está en el que el revuelo que se lió cuando se salió adelante la ley no vino por en sí la ley, sino porque la ley tocaba determinados intereses que a determinados poderes al margen de la política vieron afectados. Se ha desmentido por activa y por pasiva que el castellano no se eliminaba en Cataluña. Además, dice que tiene que ser conformidad a la Constitución, por lo tanto quiere decir que todo alumno y alumna que termine su formación en Cataluña deberá saber el castellano y el catalán. Por lo tanto, tampoco lo veo ningún inconveniente. Se habló que también que era otro punto que criticaban, lo de la educación especial, que iban a eliminar los centros. Y si no recuerdo mal, o tengo yo que apuntar un dato, la propia ONU recomendó en 2018 a España del que tener centros especiales aparte de los ordinarios provocaba llevaba a una sociedad que diferenciaba, que no hacía que fuera posible que se integraran los dos tipos de educación. Por lo tanto, lo que le requería la ONU era que España, en los centros ordinarios, también tuviera la oferta de la educación especial. Y luego ya, pues, bueno, sobre lo de la concertada y la religión, caso aparte. Lo podemos tratar de posterior. Sí, pero solo quería hablar que cuando decías que cuando un partido vota en función de lo que dicen los otros, yo creo que lo que deben de hacer es no votar según lo que tengan los intereses económicos ellos por fuera. Los intereses que tengan en otro tipo de enseñanza, que algunos políticos votan en contra de esta ley o votaron en contra de esta ley por los intereses que tenían aparte. Paula Fernández. Bueno, después de la lección jurídica que nos ha dado Rosa, que siempre nos ilustra, yo voy a bajar un poco más a pie de calle. Y voy a recordar lo que yo decía en aquella tertulia, cuando debatía con Carmen, cuando yo decía, y el tribunal ahí sí que ha dado la razón, que el castellano no desaparecía en esta ley Celaá, vamos a llamarla ley Celaá. En ninguna de las leyes anteriores, y son varias, aparece, excepto en la ley Wert, que es un momento muy conflictivo en España, donde la crisis con Cataluña es mucho más dura que en otros momentos y hay que hacer valer que nosotros somos más españoles que nadie y más constitucionalistas que nadie, es cuando se introduce por primera vez y explícitamente lo del castellano como lengua vehicular. Las leyes anteriores, exactamente igual que la ley Celaá, lo que apelan es a nuestro ordenamiento jurídico máximo, que es la Constitución. Y aquellos partidos constitucionalistas que dicen que la defienden continuamente deberían entender que un artículo de la Constitución está por encima de cualquier otra interpretación. Y lo que dice la Constitución precisamente es que las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y el resto de normativa aplicable. Y lo que dice la ley Celaá, no hace efectivamente mención al castellano como lengua vehicular, sino dice que la educación se hará de acuerdo con la Constitución y que se garantizará el derecho a recibir educación en castellano.
No marca el 25%, ni el 30%, ni el 14%. Eso es debatible y eso es, yo creo que ahí el Tribunal Superior no solo ha hecho, según dice Rosa, una sentencia ejemplar. Yo creo que se ha pasado un poquito interpretando lo que dice la Constitución y marcando el número de horas que la Constitución no marca. Es decir, hay que garantizar el derecho a recibir educación en castellano, pero la Constitución no marca si es el 25, el 30, el 45 o el 0%. Por lo tanto, bueno, lo marca la sentencia, pero la sentencia es recurrible y puede haber un Tribunal Supremo que diga que eso no tiene por qué estar marcado en ese número. De hecho, también, si me permitís un inciso, hay un WhatsApp de una persona que nos dice: el problema es que los catalanes entienden que no se rigen por nuestra Constitución, con lo cual, si no les dices explícitamente que tienen obligación de impartir el castellano, pues no lo harán. Vamos a ver, los catalanes pueden interpretar que la Constitución no va con ellos, pero cada vez que han tomado medidas que iban en contra de la Constitución, estamos viendo que hay muchos políticos catalanes que están siendo juzgados. Vivimos en un Estado de Derecho, en un país con unas normas y, por lo tanto, habrá que cumplir las normas. Yo lo que sí quiero recalcar muchísimo es que las campañas de intoxicación un poquito hay que marcarlas con cabeza. Y no puede, a lo mejor alguien hubiera usado ese argumento que te han dado en el WhatsApp, sería interpretable, pero lo que tú no puedes es lanzar una campaña diciendo se han cargado la enseñanza del castellano con esta ley, porque no es cierto. Porque no es cierto y, por lo tanto, la manipulación en política, al final, tiene las patas muy cortas. Y después, si tenemos tiempo, pues hablaremos con lo que va a venir detrás, que David lo ha puesto sobre la mesa, pero no era el tema de este punto del orden del día. Te contestan, Paula, diciendo que, claro, está muy bien lo que tú estás diciendo, pero que luego sale Pablo Iglesias diciendo que no hay judicializar la política. Vamos a ver, yo pertenezco al Partido Socialista y no asumo las declaraciones que haga el señor Pablo Iglesias, aunque hayamos formado con Unidas Podemos coalición de gobierno. Ya él no forma parte del gobierno ahora, pero me da igual, aunque formara parte del gobierno. Cuando dos partidos tienen una coalición, tienen puntos de acuerdo, y es esos puntos de acuerdo los que le hacen hacer unas políticas comunes. Después hay puntos de desacuerdo, porque son dos partidos diferentes que provienen de dos corrientes diferentes. Pero, mi querida Paula, por lo tanto, no voy a asumir las declaraciones de Pablo Iglesias bajo ningún concepto. Mi querida Paula, si no han tenido un punto de acuerdo. Bueno, más que Ciudadanos y el Partido Popular que han saltado por los aires en Madrid, hoy nos animamos. A ver, dejarme que hable don Mariano Rodríguez. Yo, de todas maneras, he leído un poquillo la sentencia, pero poquito, pero vamos, el propio Tribunal Superior de Justicia recuerda que el contenido de ese fallo, en el que declaraba la obligación de la Generalitat a adoptar medidas que sean necesarias de manera efectiva e inmediata para que todos los alumnos en Cataluña reciban enseñanza mediante el uso vehicular de las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán. Y las dos sentencias que han salido para los dos colegios de la ley CELA entran a valorar el efecto de la nueva ley educativa bautizada como Ley CELA. Está muy polémica porque suprimía en su redactado la referencia explícita al castellano como lengua vehicular y podía dar pie a la inmersión lingüística. De ahí, como acaba de decir David, el apoyo de Esquerra Republicana. En este sentido, mi opinión es que las resoluciones indican que la obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de nuestra Constitución y por este motivo la reforma educativa no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular. Correcto, sí. Eso es David García, que yo solo quería hacer un inciso antes de seguir en los siguientes puntos, y es que la ley que está, me la descargué a posta, ya hace referencia a que la LOMCE distribuía un 55% de competencias curriculares en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial. Efectivamente. Es decir, que no hay que culpar lo que ahora se dice, que la LOMCE, la ley Whelan, que puso el castellano como lengua vehicular, había una letra pequeñita que le daba ya más del 50% a repartir, que no era a las lenguas cooficiales. Por lo tanto,
Solo era apuntar eso. Manuel Tabas. En contestación a nuestro oyente o televidente, es que el problema no es lo que digan los jueces ni lo que diga la Constitución. El problema es que Cataluña sistemáticamente no aplica las sentencias con respecto al castellano. Exacto. Y eso es así, desgraciadamente, porque ellos dicen que tienen su parlamento y que dentro de su parlamento no hay injerencias ni políticas, ni educacionales, ni judiciales. Y ellos hacen por lo que les viene en gana. Ese es el problema. Las leyes en los colegios se respetan y se cumplen. No sé con cuánta gente de la educación de Cataluña has hablado. Te doy un dato, Verás, el 2% nada más. Atendemos a Rosa. Porque no reclamarán otros padres. Paula, creo que tenemos una cuestión de interpretación, por eso digo que las leyes son interpretables. Decía Mariano que recurrían a la Generalitat o Generalidad. Cuando un padre iba a la Asamblea para la Educación Bilingüe, no le hacían caso, e iba en un recurso de alzada a la Generalidad, que no contestaban jamás. Y porque no contestaban jamás, iban a los tribunales que les daban la razón y se aplicaba el 25% solo en esos colegios. Verás cómo ahora sí va a ser distinto. Claro, la ministra no ha dicho se suprime el castellano, no podía decirlo, pero no van a recurrir, pueden recurrir al Tribunal Superior, pero tengo la impresión, según he oído, que no van a recurrir porque está tan bien hilvanada esta sentencia que van a volver a perder. Entonces, mejor no meneallo. Y ahora sí creo que va a haber bilingüismo. Un 25% solo, no van a poner mayor porcentaje en todas las horas lectivas. Si alguno de vosotros me dice que derivado de la Constitución estaban dando castellano 1 hora a la semana, estamos falseando la Constitución y las leyes. Yo no he fijado, vamos a ver, Rosa, yo no he fijado 1 hora. No, no te digo a ti, no, por favor. En general. No. Y es lógico que la ministra no recurra a la sentencia, porque la ministra en el espíritu de la ley ya recogía la enseñanza del castellano, porque recogía el respeto a la Constitución, y cuando defendió la ley en el Parlamento lo dijo muy claro. Oí a la ministra y he leído la ley. Lo dijo muy claro. Pero la claro, interpretación que hace la Generalitat es su propia interpretación. ¿Que tendrán que aceptar la sentencia como otras sentencias? La tienen recurrida de momento. Bueno, pero será la Generalitat la que la recurra y esperemos lo que diga la ley, no el gobierno central. ¿Tú sabes lo que decían los tribunales a los padres cuando recurrían que no se cumplía lo que habían dicho? Decían que no se podía cumplir, que no llegaban al 25% por la inmersión lingüística. ¿Qué era? Es decir, se defendían justamente con lo que denunciaban. Espero que ahora haya quedado más esta claro. Esta sentencia es histórica. Y mire, y hay que remontarse. De luego hay que remontarse a 1983, cuando se promulgó la Ley de Normalización Lingüística, que dio cobertura a la inmersión lingüística. 2 años antes, en 1981, se había traspasado las competencias en educación a la Generalitat. Pujol en ese momento optó por estrenar la inversión en el curso 1984-1985 en la escuela de Santa Coloma de Gramenet, un municipio colindante con Barcelona. Y ahora esta sentencia ha vuelto a ratificar y a anular, porque 10 años o 15 después, más tarde, el 75% de las escuelas ya habían asumido la inmersión lingüística en Cataluña. Por eso digo que esta ley es una ley histórica. Medio minuto. Damos paso a David. No demonicemos la inmersión lingüística. Respetemos el derecho de los padres, pero realmente si tú vives en una comunidad determinada, hay que facilitar que el alumnado de esa comunidad realmente aprenda la lengua, una de las lenguas cooficiales. Y en un país determinado. Y en un país determinado también. Entonces yo creo que en este problema estamos en lo de siempre, en no racionalizar adecuadamente los problemas. Pues fíjate, estoy de acuerdo contigo. A ver, nos manda un WhatsApp una persona que dice: yo tengo 3 sobrinos que viven en Gerona y no se pueden comunicar con sus primos porque no hablan en español. David. Claro.
Hombre, Pues no me he encontrado ningún caso como yo ese. no he encontrado ningún caso. Es igual que cuando dices, yo he ido a Cataluña y he hablado en castellano y me contestaban en catalán. A mí no me ha pasado. A mí me han contestado siempre en castellano. Bueno, o si te contestan en catalán, cuando le dices no entiendo, te hablan en castellano. Por lo menos las pocas experiencias ¿Cuánto hace yo que tengo. no vas por Cataluña? Bueno, pero si no es cuestión de que va, claro, es que ¿cuántas veces has ido tú ayer? No. Ninguna. Entonces, ¿cómo te van a contestar? Vamos a ver. Últimamente Más no allá voy. que nos estamos centrando solo en la lengua, en la lengua cooficial, como decían por aquí, que si van a aceptar o no van a aceptar lo que diga la ley. Yo recuerdo que hay políticos que se saltaron la ley a la torera creyendo que no iban a pasar nada y están en la cárcel el que no ha salido por patas corriendo. O sea, por lo tanto, que la ley la van a cumplir. Tarde más o recurran menos, al final es acatar. La ley de educación ha sido criticada por el Partido Popular y por Vox, por ser socialista, no por ser buena o por ser mala. Y hay que ser claros, porque no dice nada. Luego hay partidos que votan lo Claro, contrario ¿qué dicen? por el hecho de ¿Qué votar lo dicen? contrario. ¿Van a acabar con el castellano? Una mentira. ¿Van a acabar con la concertada? Mentira. ¿Van a acabar con la religión? Mentira, que es obligatoria para todos los centros Vamos a ver. educativos ofertarla, pero no va a ser, ¿Sabes? no va a tener media para Pues, las becas David. y para esto. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen el miedo de que haya mucha gente que no es de religión para y Mira, otra- David, Entonces, ¿me perdonáis? critican por ser malas, que podemos discutir en algún punto que no sea del todo ¿Me buena, perdonáis un pero momentito, como la educadora? critican Un por segundito. ser del PSOE, ser socialista. No, Y ya la está. educación- es por lo que la critican. 1 a 1, por favor. La educación es un arma política. Igual que la pregunta 3 nos lo dice exactamente. Sí, sí. Es un debate ideológico entre políticas. Mira, 7 de cada 10 Sí, leyes. pero eso es otra cosa. Yo Pero te estoy espera, diciendo que la crítica pero espera son que te, 4 mentiras espera que que hacen te por ser conteste. socialista. Mira, atendemos uno y luego el otro. 7 de cada 10 leyes que se han hecho a lo largo de toda la democracia orgánicas han contado con el apoyo del principal partido de la oposición. En educación, de 11 leyes, ¿cuántas? 0. Ninguna. ¿Por qué? Porque es un debate ideológico, según es en un lado Paula, o primero en y otro. después tú. Si estás a la derecha dices que la educación pública es muy mala, y si estás a la izquierda dices que la concertada religiosa es muy mala. Y Que eso no estamos lo han siempre en dicho. ese debate. Eso no lo han dicho. Que yo lo sepa Vamos desde a la A ver, izquierda. Paula, Vamos a atendemos ver, a Paula. ¿me dejáis una mínima intervención? Desgraciadamente es que los debates en las leyes de educación, y aquí habría que recordar que la ley Wert fue la ley que salió con menos acuerdo, con menos consenso y con más oposición de toda la comunidad educativa. Yo creo que la Pero CELA bueno, vamos, es la que salió peor, quiero decir, tuvo más votos porque tenía mayoría absoluta el Partido Popular, pero fue una ley de partido único. Pero desgraciadamente centramos el debate en estas 4 cosas que ha dicho David. Si pública, privada, concertada, no concertada, enseñanza de la religión, ¿no os parece una barbaridad que algo tan ideológico y tan personal como la religión compute la nota para las becas? Pues no. Pues ahora, si me permitís, entramos Sí, y te lo cuento. Luego, quiero Exacto, terminar. sí. Y no se ha entrado a debatir nunca en estas leyes, que fue lo que intentó el ministro Gabilondo cuando era ministro, pactar con todas las comunidades autónomas, en los contenidos que de verdad importaban. ¿Qué necesitaban nuestros jóvenes para incorporarse al mercado laboral? ¿Qué necesitábamos para la sociedad del siglo XXI? ¿Qué educación es la educación que hace falta para evitar el fracaso escolar? Y no se entra en ese debate, porque ya os vuelvo a repetir que cuando Gabilondo era ministro de Educación, Gabilondo tan soso, tan poco amado por algunos, pero muy serio realmente, no porque sea una persona seria, sino muy serio en sus planteamientos, prácticamente había llegado a un acuerdo con todos los consejeros de todas las comunidades autónomas porque había centrado el debate en meter el dedo en la llaga de lo que de verdad importaba. Y ahí, cuando estaban en la reunión los consejeros de Educación, en el que iban a dar el visto bueno, el presidente de Castilla-León, que es el que comandaba en aquel momento todo el tema de la oposición a la educación, llamó a su consejera por teléfono. Y hablo porque teníamos a María Ángeles García, la consejera de Educación de Castilla-La Mancha, en esa reunión y nos lo contó en el Consejo de Gobierno. Llamó a su consejera y dijo, no se puede firmar nada con el Partido Socialista. Y perdimos una oportunidad histórica de una ley que no se centraba en esos temas. Hay un nuevo WhatsApp, si me permitís, de María, que dice, no nos engañen ustedes. La educación en Cataluña es un arma política en manos de un gobierno independentista. ¿Alguien sabe cuántas horas al día se puede escuchar en la televisión catalana hablar en español? 0.
Yo le voy a dar la razón a esta señora que nos escribe el WhatsApp. Antes de entrar en el punto 3, que es muy importante, le doy la razón porque yo tengo 2 sobrinos con hijos investigadores con nombre en toda Europa, porque son 2 buenos investigadores y han tenido que venirse a Madrid porque no podían soportar la escuela pública. Uno de los niñitos que aquí saca 10, allí solo sacaba suspensos, porque se le ocurrió decir al niño: 11 años, soy español y catalán, y desde ese día le llamaban el españolito. Y lloró tanto y sufrió tanto que los padres se han venido aquí. O sea que no es tan fácil el tema. Los radicales existen en todos sitios. Pero allí hay mucho y yo no más voy radical. a defender el independentismo. Y te digo, no se han puesto de acuerdo nunca, ni ha habido consenso, porque la educación es un instrumento político muy importante, tan sumamente importante que es un caladero de votos a futuro, y por eso no hay consenso. Yo creo que la educación nunca debiera estar politizada. No se puede sostener que cada gobierno saque una ley de educación. Yo te he hablado de una ley donde ponía el tema. Lo sé. Pero lo que no puede lo que ser realmente importa. es que lo que realmente importa, que es la educación, la formación. Dice la ministra que una buena enseñanza pública vertebra todo el sistema educativo pública. O sea, una sola idea y estatalizada. Termino diciéndote que sí, fíjate lo que son las cosas, estatalizada, efectivamente. Y lo que no puede ser es que haya una ley que suprima la religión. Antes de que me cortéis, no la religión no tiene por qué contar en la media para becas, ni en la media para personal. Hasta ahí estoy de acuerdo. Y no la religión como en búsqueda de la fe, sino la religión como formación, porque la cultura occidental está fundamentada en 3 pilares: el cristianismo, la filosofía griega y el derecho romano, y no pueden cercenar uno de los pilares de nuestra cultura. A ver, Manuel, Te olvidas la Manuel y influencia que tuvo el después Islam en España. David y después Paula. Manuel. Vamos a ver, la educación no es un problema prioritario de España nada más. En otros países europeos, Inglaterra, Francia, tienen los mismos problemas que nosotros. Lo que pasa es que ahí en España ocurre lo que es impensable, por ejemplo, en otros países europeos. Es que no son 2 patas para un barco, son 3 patas, porque interviene gobierno, oposición e iglesia. La iglesia tiene un poder muy determinante aquí en España. Actúa en todos los planes educativos y en todas las negociaciones sobre educación, indudablemente. ¿Por qué? Porque con la iglesia ahí, hemos topado. Y con la iglesia hemos Quijote topado desgraciadamente. Entonces, Es un negocio. David. Mira, cuando hablamos de educación pública, no es pensamiento único. Yo no creo, permíteme, no uniformada. Paula, has dado tu clase, en la pública te ha impuesto el gobierno de turno lo que tenías que decir o enseñar. Yo creo que no, es así. Yo creo que sí. No, yo creo que así no es, que el profesor puede... Las leyes de Newton son las leyes de Newton. Claro. Eso Ahora... De izquierda y de derecha. claro. Hay una cosa de la que no sí. estamos... Y Santa Teresa era de Ávila y no era de la que estamos hablando. Estamos volviendo a hablar de... Veo términos como la religión, el cristianismo es un pilar fundamental de la sociedad. Sí, y a mí no me importa que se tenga que dar historia de las religiones. El budismo, el cristianismo, ya te veo. El judaísmo. Soy cristiano, católico. Y apostólico. Y creo. Y romano. Pero de hecho no quiere decir que sea defensor de que el catecismo se dé en la escuela pública. Ser obligatorio ofertar, pero no obligatorio de cursar, porque habrá gente que no tenga las mismas creencias que yo. Y hay una formación de la que no estamos hablando en ningún momento, y es la formación profesional, que también se recoge. Claro. Porque hoy en día hay una cosa que no solo es aquellas carreras o solo la enseñanza mínima obligatoria, sino hay una cosa que es la evolución tecnológica está haciendo que todos los trabajos necesiten formación de profesionales. Una formación profesional. Pues claro. Y también se contempla, por lo tanto, y vamos se a ha ver. obviado en el discurso. Paula, ahora es el momento de hablar. Sí, vamos a ver. Cuando yo decía antes que en esta ley nos hemos centrado de forma manipuladora en esos 4 temas, concertada, pública, religión, y hemos obviado
todo lo que encierra en cuanto a la modificación de la formación profesional dual, la formación de profesionales que son los que necesita la España del futuro, y no hemos leído toda esa parte de la ley que es fundamental. Y yo le diría a Rosa... Solo entrábamos en la sentencia, querida Paula. Ya, pero No, bueno, son 4 preguntas. Sí, y yo le decía a Rosa, cuando hablábamos No de da pública tiempo. o estatalizada, 2 frases. Lo que no es normal, para mí la enseñanza concertada también es pública, porque está financiada con Pues fondos claro. públicos. Ahora bien, ¿por qué si está financiada con fondos públicos nos llevamos las manos a la cabeza cuando diga que tiene que regirse por las mismas normas de admisión de alumnos que la enseñanza pública, o que los ayuntamientos tienen que tener también representantes en el consejo escolar de la escuela concertada? Defendemos que es pública para unas cosas y no es para otras. Y sabemos que en comunidades autónomas, como en Madrid, por ejemplo, hay una diferencia en la selección de alumnos porque el cobro de complementarias, etcétera, etcétera, hace inviable que determinados padres puedan optar a esos centros concertados. Los centros públicos son los que asumen, los públicos estatales son los que asumen a los alumnos y alumnas con más dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, esto tiene tantas caras, tantas dificultades, que no se pueden desde luego despachar en una... ¿Por qué tertulia. la educación es un arma política en manos de los partidos? Esa es la pregunta que yo hacía y que estamos No debería evidenciando, serla. evidenciando que desgraciadamente así Porque es, es ¿no? una Y lucha concretamente en ideológica. Cataluña, dice esta persona también, el problema es que ahí el 40% son radicales y lógicamente condicionan la educación en aquella región, ¿no? Por otro lado, también me dice otra persona, que la ha dejado para el final, dice: yo tengo una experiencia, y es que fui un día a un supermercado en Girona, Es que Gerona y- es la provincia más dura. Sí, y dice que fue y la cajera se negó a hablar con esa persona en español. se marcha sin Le pagar. exigió el catalán y si no, no lo atendía. Bueno, Gerona es la provincia más dura. Es que no debiera ser así, Y no debería Paula. ser así. Claro. Pero De ¿sabéis quién tiene una responsabilidad gordísima en que sea así? En que ahora mismo sean los independentistas No lo sé. los que estén negociando para formar gobierno y el candidato Illa se haya quedado fuera. Pues porque los no independentistas han tirado la toalla y no van a votar. Porque si tienen más del 50% Que de lo votos, no tienen más del 50% de apoyos de toda la ciudadanía. Y por lo tanto, Comparto contigo, tenemos, en una democracia, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ser participando y no dejando solo que participen aquellos que parece que tienen las ideas más claras. O más confundida. He dicho parecen. Pero estoy de acuerdo contigo, deben ir a votar todos y manifestar sus preferencias a través de la urna. Esta vez ha ganado un candidato socialista. Recordar que estamos hablando Salvador de educación Illa. y que evidentemente la educación, sigo diciendo, está en manos de los políticos y así nos va en este país. Y de ¿No las estoy de familias acuerdo? debería estar. De todas maneras, el problema de la educación ha existido desde siempre. Yo, vamos, desde que tengo uso de razón. El tema de la educación, años atrás, era educación pública o educación privada. Felipe González introdujo el tema por falta de medios, por falta de espacio, por falta de plaza, poner en marcha la educación Concertada. concertada. Y La generalizar. escolarización de todos los niños. Y ese obligó fue a eso. un gran problema, porque se permitió todo, cuando la educación concertada tiene unas normas que hay que cumplir, porque para eso estamos pagando con dinero público. Los la colegios concertada. concertados tienen lo que se llama su ideario Sí, sí, y que evidentemente tienes que aceptar Pero porque para hay unas estar en normas, ellos. hay unas normas, y si usted no cumple las normas, no puede poner en marcha esa educación concertada. Tiene que cumplir las normas que se está rigiendo a nivel nacional, en este caso con la nueva ley de educación. La ley concertada, yo conozco colegios aquí en Puerto Llano que no cumplen con la ley concertada, no la cumplen. ¿Por qué? Porque si usted es concertado, usted no puede cobrar después un estipendio, llámese como se quiera, a la familia. Usted no puede obligar a que los niños en un lado y las niñas en otro lado. No, si la ley te dice que en general es todo uno, pues hay unas normas que la concertada Se puede no la hacer cumple. una urbanización Mis y el nietos suelo van a concertada y no destinado. están Aquí los no, niños en un lado aquí no. y las niñas en otro. Aquí no. Uno a uno, por favor. Sí, Se claro, puede gracias. hacer una urbanización nueva y el suelo destinado dotacional para educación cedérselo a una empresa privada en lugar de la obligatoriedad de los
poderes públicos de hacer una escuela pública? Pues eso es lo que está pasando aquí, en muchos como sitios. en tantos otros temas, si los dos partidos mayoritarios se hubieran puesto de acuerdo, Pues ese es el seguramente problema. habría una ley de educación común para todos, única, y que durase al menos una generación, 10, 20 años, ¿no? Así Pero es. desgraciadamente eso no lo tenemos y así nos va. Y ¿Hemos salvo terminado? que quieras decir algo, yo corto Sí, el tema aquí. simplemente- Muy breve, y es que, y no me gusta llevarte la contraria, sino quiero añadir que aparte de los dos partidos mayoritarios, también los minoritarios, para hacer una ley o un pacto de educación se debería contar con lo que se conoce como las AMPAs, la Asociación de La sociedad civil. las madres y los padres de los niños, los profesionales de la educación, y fijarlo de tal manera, pues tipo la Constitución, que se pueda reformar conforme vaya avanzando la sociedad, pero que tenga unas líneas maestras para que un mismo niño o una niña que empieza con 12 años o 13 la ESO, que no acabe la carrera con 3 leyes. Contestan por WhatsApp Mariano diciéndole que sí, que existen esos colegios, pero que es que son aceptados así por los padres. Claro. Y Ya. además hay un eslogan bien claro, que lo dicen a nivel de España generalmente y en todas las encuestas que puede decir. Escuela concertada, un negocio de 6.000 millones de euros al año y 2 millones de alumnos. Y luego te dice otro, el Partido Popular y la Iglesia usan la educación concertada para inaugurar la oposición esta legislatura contra el gobierno de la ley CELA. O sea, que la concertada es un problema si no se lleva a efecto y se lleva bien, como Ha tiene que habido llevar. realmente manipulación de los niños. Que Bueno, si lo hubiera pues- hecho el partido de gobierno, habríamos visto estallar Ha estallado, la sí. sociedad. Pues que la política no entre en las escuelas. Efectivamente. Dejemos que entre la La educación. política está en la vida. Ya. Que la mala política que no Efectivamente. entre en las escuelas. No puede Correcto. ser Bueno, instrumento de evidentemente tan válida es la enseñanza concertada como la pública, pero sí tienen que tener todas las mismas reglas de juego. Eso es evidente que tiene que ser así. Señoras y señores, vamos a seguir tomando un poquito de queso rocinante y si nos permiten nos vamos a hacer un pequeño paréntesis para volver con otro tema inmediatamente. Gracias por su atención. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Aquí seguimos, señoras y señores, en directo riguroso, tanto en IMAX Televisión, Onda Cero Puerto Llano, como redes sociales. Y gracias por esa paciencia, por estar esperándonos a que reanudemos esta tertulia que cambia radicalmente el signo, ¿no? Porque hoy, día 7 de abril, pero de un año 1614, murió el gran pintor Domenicos Theotokopoulos, más conocido como el Greco. Y se me ocurrió que podíamos hablar, aprovechando esta efemérides, de cultura, ¿no? Y quiero preguntar a los tertulianos, y voy a empezar por don Mariano Rodríguez, ¿de qué forma estaba afectando la pandemia a la cultura? ¿Qué han de hacer los gobiernos para proteger la cultura? Y si somos conscientes realmente que los artistas que se dedican a la cultura y que viven de su trabajo están en muchos casos pasando hambre, dada la situación tan penosa que están viviendo. Por cierto, también aprovecho ya para saludar telemáticamente a Clodo Peña, que es el líder de Sonital y un hombre que evidentemente su trabajo es la cultura. Clodo, creo que estás en tierras levantinas. Buenos días. Sí, buenas, ¿qué tal? Sí, por ahí andamos, por aquí andamos. Muy bien, pues Un poquito de trabajando. trabajo, pero bueno. Naturalmente, donde el trabajo te lleve, lógicamente. Así es, así es. Bueno, pues vamos a escuchar a Mariano y enseguida te daremos paso después de Paula Fernández. Dice la patronal de la cultura que estamos viviendo una crisis sin precedentes que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. El primero de ellos es el de la salud, sin duda prioritario para poder atender al resto de frentes que tienen todos los artistas de la cultura hoy día en España. La situación se complica cuando simultáneamente tienen que ofrecer respuestas a otras situaciones también urgentes. La crisis ha paralizado la actividad económica de todos los sectores,
De nuevo la cultura se enfrenta a la pesadilla del año 2008 con menos opciones de respuesta si cabe. Durante aquellos años al menos existía la posibilidad de emigrar, mientras que en esta ocasión esa opción se descarta porque ni siquiera podemos salir de nuestras casas. El Observatorio de la Cultura y de la Fundación Alternativa ha hecho un seguimiento del sector cultural desde el año 2011 mediante el informe sobre el estado de la cultura en España. Presentaron un documento donde confirmaban la lenta recuperación que experimentaba el sector en los últimos años, pero por desgracia no han podido consolidar los datos positivos y la situación que dibuja ahora es todavía peor que la que se inició en el año 2008. En España tenemos registradas 122.673 empresas culturales en los distintos sectores, de las que el 42% están localizadas en la Comunidad de Madrid. De estas empresas, solo el 7,2% cuenta con más de 6 trabajadores y solo el 0,6% tienen más de 50 empleados. La mayoría de las empresas culturales de nuestro país tienen las características de contar entre ellos entre 1 y 3 trabajadores. Las medidas recogidas en el decreto que ha puesto en marcha el Gobierno buscan solventar el daño que la cancelación de la actividad económica está provocando en nuestro país. Es necesario acompañar a las empresas del sector cultural en la solicitud de acceso a la línea de liquidez del ICO y la línea de pymes que gestionará directamente su patronal. Paula Fernández. Bueno, algunos datos ya los ha dado Mariano. Hablar del sector de la cultura es muy complicado, porque es que es un sector muy plural y muy distinto. Hablamos de artes escénicas, hablamos de música, hablamos de cine, hablamos del sector del libro, hablamos de las salas de cine, pero también de los que ruedan películas. Quiero decir, es un sector muy complicado y que necesita respuestas diferentes. Los gobiernos tienen mucho que hacer y yo voy a empezar un poco por el final del todo. ¿Recordáis cuando hablábamos aquí de los 73.000 millones de la Unión Europea para dinamizar la economía española? Bueno, pues una de las 10 políticas tractoras que ha puesto sobre la mesa el Gobierno socialista es dedicar un 1,1% de esos 73.000 millones al mundo de la cultura, a dinamizar el mundo de la cultura. En los presupuestos generales del 2021, un 38% crece el presupuesto para cultura del Ministerio de Cultura y un 25% para las políticas culturales en general. Pero claro, eso no es suficiente. No es suficiente para los que con la pandemia han visto de alguna manera cercenada su capacidad. Y yo creo que, como cuando hablábamos de las subvenciones a la hostelería, de las ayudas a las empresas, siempre nos vamos a quedar cortos. Pero hay que decir que el Gobierno reaccionó con más o menos rapidez que frente a otros sectores. El primer decreto al que hacía referencia Mariano es del 5 de mayo y ya en ese decreto del 5 de mayo aparece un paquete de medidas urgentes al sector cultural, donde se incluye que los actores, los artistas, puedan acceder de manera extraordinaria a cobrar la prestación por desempleo, porque ellos no entran en el cuadro general, puesto que no han cotizado el mismo número de días, el mismo número de horas, son trabajos intermitentes, por lo tanto, necesitan una forma excepcional de acudir, y eso se recoge en el Real Decreto de 5 de mayo. Pero es que el 3 de noviembre hay otro decreto donde se vuelve a eso y se extiende, perdonadme que estoy con la alergia y voy a empezar a estornudar. Hay otro decreto el 3 de noviembre en el cual se extiende hasta el 31 de mayo esa posibilidad de acceder al desempleo de forma extraordinaria. Pues déjame que se lo preguntemos a Clodo Peña, que está telemáticamente desde el Levante español. Si realmente, Clodo, te pregunto, todo esto que nos cuenta Mariano y Paula, ¿lo veis reflejado vosotros, los artistas? A ver, lo nuestro de todas formas es que, a ver, como ha dicho ella, que están muy distintos
teatros distintos para películas, tal. Nosotros de las orquestas, es que no sé, estábamos como olvidados, eso como si no nos contaran como cultura, o sea, nosotros de fiesta, porque, a ver, han hecho un poco protocolos para todo, teatro ya se puede hacer, ¿de qué manera? Pues así, de esta manera, de la otra, pero es que las orquestas, nosotros las orquestas, no han hecho un protocolo para decir, se puede hacer así, los músicos que están 10 en el escenario a 2 metros cada músico, el público sentado, no se puede bailar, no se puede tal, pero hacer un protocolo que un alcalde, un concejal de fiestas sepa cómo puede hacerlo, porque ahora mismo que no sabe cómo puede hacer una verbena. Entonces estamos, pues eso, sin trabajar, pues desde prácticamente año y medio, sin trabajar nada, o sea, nada. Alguien de canción española ha hecho alguna cosa con Diputación, cosas pequeñitas, algún teatro han hecho alguna cosa de un tributo, pero eso es que no soluciona nada, o sea, es que tanta la gente pues vendiendo los aparatos de música, están para poder comer, o sea, es que parece que no son familias los de las orquestas, lo tienen como que no es un trabajo, como que no es, y eso se ha profesionalizado tanto que ya es que no se trabaja en otra cosa, son orquestas, grupos que viven de eso, que son familias que viven de eso. Y es que no tenemos todavía respuesta de ningún sitio para decir, podéis, Diputación, por ejemplo, ahora, pues bueno, van a trabajar, creo que 80 actuaciones, pues en sitios, bueno, imagino que tendrá su protocolo en teatros, pero son más bien canción española, cosas pequeñitas, cosas bien, por lo menos se empieza a mover un poquito y la Diputación empieza a mover. Pero, ¿y orquestas? ¿Cuándo vamos a empezar las orquestas a funcionar? ¿Cómo? Es evidente, claro, que lógicamente lleváis un año y medio prácticamente parados, sin trabajar, porque evidentemente tampoco hay un protocolo específico para estas fiestas y estos bailes en los que intervenís, pero la pregunta que yo te hacía es si realmente tienes noticias de que en ese colectivo están llegando esas ayudas. Es que las noticias que yo tengo es que esas ayudas de las que hemos hablado no llegan. No, yo sepa, de los conocidos que yo tengo, no. Yo sí que, por ejemplo, ahora de los de Castilla-La Mancha, bueno, Castilla-La Mancha, esto de los europeos, los fondos europeos, yo como empresa de espectáculos clodados sí que se me envió una esta y sí me ha mandado como que está visto y como que está aprobada. Lo que no sé todavía es lo que me darán a la empresa, ¿eh? Ya no, o sea, como empresa que está cerrada, que no hemos trabajado. A ver qué opina David García. Yo creo que el sector de la cultura, como bien decía Paula, es tan amplio y acapara tantas profesiones que es difícil de hacer un análisis exacto y concreto, centrándonos en las diferentes. Sí es verdad que junto con la hostelería, el turismo y las ferias, recordemos que los feriantes siguen sin poder trabajar también, llevan ya un año y medio sin trabajar. No solo los museos, como bien decía Clodo, de las orquestas no sabemos nada. Si hay un protocolo, sabemos que, por ejemplo, para ir a un teatro, a una obra, pues te han hecho un protocolo de por dónde entrar, por dónde salir, cómo desinfectarte, en qué sitios debes de sentarte. Por lo tanto, creo que después de un año y medio, yo creo que sí debería haber un protocolo para poder asistir a las verbenas y que también puedan trabajar las orquestas. Yo solo hay una manera de todos los que no han trabajado este año y medio ayudarles o bien abaratarles los impuestos y por supuesto ayudas directas. Rosa Porras. Pues mis dos queridos compañeros anteriores se referían a la dotación económica que hizo el ministro el 5 de mayo y yo me voy a ir al 5 de mayo. Antes de ese 5 de mayo, el ministro de Cultura, Rodríguez Uribe, por cierto, que me parece un hombre serio, exactamente, y coincidimos, hay que decirlo, bueno, ahora mismo no se le ve porque no se ve al gobierno, pero me parece un hombre razonable, en serio. Yo, si lo hace bien, lo diría siempre. Dijo los últimos días de abril que la cultura no era un sector prioritario a las horas de las ayudas. Y dijo, y creo además que lo dijo con seriedad, y dijo, recurriendo a la frase de Oscar Wilde,
es más importante la salud que el cine, es más importante en la vida la salud que el cine, si bien es cierto que la vida sin cine y sin cultura no es vida. Entonces se le echaron encima. Y antes de que le trituraran, que estuvieron a punto de triturarlo, él el 5 de mayo hace una dotación de 74,6 millones de euros para la cultura, de los cuales... 76,4. Perfecto. 2 millones más. Nos da igual, no les ha llegado, pon la cifra que quieras, que a mí me da igual. Entonces eran 38 millones para las artes escénicas y la música. Dice, y sí que le comprendo, que no ha podido llegar por lo complejo de la especificidad. Teniendo en cuenta, me refiero ahora mismo nada más que al Ballet Nacional de España, lo difícil que es, porque el Ballet Nacional, en un ministerio hay funcionarios y no laborales, y luego los que limpian. Ballet Nacional de España, iluminadores, bailarines, técnicos, sastrería, peluquería, etc., lo cual es bastante complicado. Solamente ahí, en la mayoría del tema de la cultura, ni siquiera entran en el convenio único de la Administración, porque, por ejemplo, los bailarines trabajan en domingo, trabajan en sábados, hacen giras, es decir, es muy complicado hacer llegar la dotación. Ahora mismo están de gira, pero, por ejemplo, es verdad que han puesto mucho interés y estuvieron haciendo todo el tiempo de la pandemia en el Ballet Nacional, vamos, me centro por centrarme en algún sector, sí, hay tantos, es muy complejo. Estuvieron haciendo funciones online, pero no es el link que se mandaba entre usted a tal museo, a tal sitio, no, sino día y hora determinada, funciones online para que llegara la cultura de alguna manera a la gente, porque el dinero no ha habido todavía posibilidad. En primer lugar, un saludo a Clodo Peña, que es un gran artista y encima de nuestra tierra. Con respecto a la cultura, el cultura aporta a nuestra economía casi el 2,5% del Producto Interior Bruto. El problema es que cuando aparece la palabra crisis, los primeros en sufrirlo son ellos. Ese es el gran problema. Como bien ha dicho Mariano en este caso, los gobiernos se centran primero en salvar vidas y después en recuperar una economía, que no haya una depresión económica. Y la cultura se deja de lado. Indudablemente estamos hablando de una cultura muy amplia, y lo ha dicho muy bien David, y no es lo mismo, indudablemente, los problemas que tienen las salas de cine, como los músicos que se han quedado mudos en muchos aspectos, como los espectáculos, como por ejemplo los artistas en este caso. Y claro, no es lo mismo una orquesta que participa en fiestas de pueblo y demás, donde se han suspendido todas las actividades culturales y demás, que un cantante que te puede dar un recital en cualquier sitio y demás. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. A quien más hay que ayudar, los que han podido acogerse a un ERTE, pues afortunados han sido ellos. Pero ¿cuál es el problema de la cultura? Que las mayores de ellos no pueden acogerse al ERTE porque después tienen 6 meses de trabajo, pero están ligados a contratos temporales. Entonces tú no le puedes prometer que van a tener después 6 meses de trabajo, porque el contrato se termina mucho antes, y después, como tú bien has dicho, Paula, se le ha dado el acceso a un paro. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Como ha dicho Clodo, de que el SEPE no está actuando como debe actuar. La última que ha tenido, por lo visto, ha sido un ataque cibernético y las ayudas no llegan. Entonces, a estas personas que viven de lo que es su arte y demás, pues hay que ayudarles. Y hay que ayudarles no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, ya que todo ese dinero que se han ahorrado en fiestas, que se han ahorrado en muchas actividades culturales, pues que lo centren en estas personas que ahora mismo pues la están pasando muy mal. Y claro, siempre vemos a los actores glamurosos del cine y todo eso que ganan mucho dinero, pero no. En España, desgraciadamente, hay mucha gente que lleva 30 años trabajando en el cine y ha tenido que estar en la cola del paro porque no ha tenido para comer, porque son contratos temporales y son actuaciones temporales las que tienen. Y ese es el gran inconveniente. Bueno, permitidme que lea un WhatsApp de Raúl Muela que me dice: estáis hablando de un tema importante, muy importante, pero todo de cara a lo que es la cultura profesional. La cultura popular, da igual la que sea, bandas de música, cornetas y tambores, grupos de teatro, folclore, que son los grupos que mueven la cultura de una ciudad sin cobrar y sin ánimo de lucro. Está claro que no se está dando importancia
que la importancia que se tiene, porque cuando queramos arrancar muchos de los grupos van a desaparecer porque no hay tampoco ayudas para mantener locales propios, sedes, luz, agua, seguros, etcétera, ¿no? La cultura de las ciudades va a resentirse. Es importante, como lo que he dicho anteriormente, pero que no se olvide no a los amateurs, porque estamos hablando de los profesionales, pero evidentemente tampoco podemos olvidar a los amateurs. Clodo Peña, estás ahí. Quiero preguntarte, tú que sí eres un profesional y que te afecta lógicamente igual que los amateurs, de otra forma también, porque tú tienes hasta trabajadores a los que pagas habitualmente. ¿Tenéis miedo de que el verano se pueda perder? Muchísimo miedo. Además, es que estamos como casi convencidos de que se va a perder. No todo, me imagino, se va a empezar a hacer algo, pero ¿cómo montas una orquesta de 20 personas con 2 trailers, con 2 furgonetas de 9 plazas, solamente pagar los seguros para empezar otra vez a funcionar, sin saber si vas a hacer 10, si 15, si 2, si una? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo te pones a empezar ensayos que movemos 21 personas en mi orquesta? De las otras orquestas, pues hay de orquestas de 15, de 20, de 6, porque por ejemplo los tríos pequeños, los cuartetos, bueno, pues estos hacen más bien cosas más pequeñitas, eso es más fácil, ¿no? Pero lo que es empezar orquesta a funcionar es que va a ser yo lo veo muy complicado, porque ¿quién te va a asegurar fechas? ¿Cómo empiezas a contratar fechas si a la fecha que estamos, que normalmente siempre están los contratos ya para el verano hechos, no hay ni una gala? Pues yo pienso que se va a perder el verano otra vez. Es muy preocupante la situación. Y además, insisto, cuando dependéis únicamente de ese trabajo. Sí, es que de las 21 personas que yo llevo en la orquesta son y tal, todos viven de eso. Algunos son estudiantes, pero viven para pagarse sus estudios. Quiero decir, o sea, trabajan para pagarse sus estudios luego. Y otros que son familia, que llevan conmigo ya 20, 25 años y que han vivido de eso y siguen viviendo de eso. Y ahora, pues, realmente, pues mal viviendo. Porque es así, Clodo, ¿no crees tú que quizá los ayuntamientos tendrían que ser un poquito valientes y con las medidas protocolarias que Sanidad les diga, pues se podían celebrar fiestas, ¿no? Sí, es que eso es lo que creemos. Además, igual que estuvimos con los feriantes en la manifestación que se hizo en Toledo, que se hizo en Ciudad Real, que se ha hecho en muchos sitios de España, ahí ya no estábamos detrás de pidiendo ayuda, sino lo que queríamos ya era intentar salvar el verano, intentar que Sanidad haga un protocolo para que el concejal de festejos de cualquier pueblo diga, pues mira, tengo que hacerlo así, montar, venga, pues sí, es que yo pienso que es fácil, creo. Dentro de lo difícil, es fácil, es querer, pues mesas de ¿cuánto? De 6 personas, nada de pista de baile, todo lleno de mesas, las orquestas, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer un poco más espectáculo, que el público cantando y levantando los brazos, y es que eso lo tengo yo comprobado ahora que he estado ahí, que ahí en un chiringuito, al lado del mar, en la playa, y el público sentado en mesas separadas de 2,5 metros de una a otra. Pues el público que empezaba a cantar canciones conocidas y se animaba a cantar, notaba que necesitaban esa alegría. Es que además se les notaba, es que estaba, con poquito que les decías dar palmas o hacer algo, es que disfrutaban y se cantaban las canciones y aplaudían con muchas ganas, que se nota que quieren. Pues el público se sienta, que no haya barra de bar, ¿vale? Porque sea más complicado, pues en vez de barra de bar, igual que en los bares, que haya camareros que sirvan en las mesas, y no se levante el público, no se levante la gente, que haya como una especie de control a la entrada, porque en las plazas son 4, normalmente las plazas tienen 4 entradas, otras plazas tienen 2 entradas, pues que corten, que tengan, que se pongan con el gel de las manos antes de entrar, incluso, no sé, que les tomen la temperatura, que pues hay gente que en los ayuntamientos que tienen un montón de trabajadores en los ayuntamientos, que estén allí para eso, no sé, son ideas, ¿no?, que se han dado y que sea un protocolo se le pasó a Castilla-La Mancha y no lo aprobaron. Un protocolo que hicimos los feriantes y las orquestas y no lo aprobaron. ¿Por qué? No lo sé. O podrían haber dicho, bueno, pues esto no nos gusta, esto sí, esto no, directamente no lo aprobaron. Entonces, ¿cómo se puede hacer? A ver, vamos a preguntar a los tertulianos qué se puede hacer para...
iniciativa de la Diputación de Ciudad Real. Sabéis que se ha lanzado el programa Vuelve la Cultura, Ciudad Real realmente segura. Además, juega con la palabra de ciudad realmente segura, donde se han planificado actuaciones para más de 80 localidades de la provincia. Se redoblan los esfuerzos y se da un presupuesto de 95.000 euros precisamente para esas actuaciones. Bueno, pues esta es una iniciativa que yo creo que es muy positiva. No son ayudas directas, como podíamos hablar de los desempleos, de las ayudas a las salas de cine, pero bueno, es una forma importante de ayudar programando estas actuaciones con una serie de condiciones, como él decía. Hay algún matiz, porque esas ayudas de la Diputación, que están francamente bien, no solo acceden a artistas profesionales, sino los amateurs. Que comentaba, efectivamente, o sea, juega con las dos cosas, pero también hay pues una convocatoria de subvenciones para la creación de cortometrajes. Es que, como decía antes, no podemos centrarnos en un sector, porque este es un sector muy complejo, muy amplio y con diferentes intereses. En el decreto de mayo, donde se permitía unas condiciones especiales para acceder a las prestaciones por desempleo a los artistas, se habían quedado fuera los técnicos. No se había contado con ellos, pues porque... Por eso que hablaba de la complejidad, en el decreto del 3 de noviembre se incluye a técnicos con un presupuesto extraordinario de 14 millones de euros y se incluye hasta la tauromaquia, que también se había quedado fuera. Entonces, no comparto contigo, Manolo, de que el desempleo no se esté cobrando por ese ataque informático al SEPE. Eso ha sido hace 2 meses y eso ha tenido que ver con las últimas ayudas. Micro. Pero el SEPE, yo quiero defender aquí a los trabajadores del SEPE, porque realmente están haciendo frente a una situación excepcional, a una avalancha de solicitudes, y están trabajando francamente bien. En algunos casos están resolviendo miles de expedientes en muy poco tiempo. Pero claro, para el que espera la ayuda, un mes siempre es muchísimo tiempo. Yo sí que quería poner en valor el esfuerzo económico. Ese dinero del primer decreto especial para el desempleo, para las artes escénicas, fue 65 millones de euros, y mientras que ha habido dinero, se han seguido tramitando expedientes. Este nuevo decreto del 3 de noviembre ha ampliado el crédito. Y vuelvo a repetir, siempre será poco crédito, pero hay que tener en cuenta que se está haciendo frente a una situación excepcional. Hablábamos de ayudas a la hostelería, de ayudas al turismo, de ayudas a los autónomos y, bueno, pues el dinero llega hasta lo que llega. Que sí. A mí me parece especialmente importante, de cara al futuro, que ese 1,1% de los 73.000 millones vaya a ir para políticas culturales, porque eso nos va a permitir repensar y darle una vuelta como a los calcetines de cuál debe ser la política cultural de este país. David García. Yo no soy político y me imagino que tiene que ser muy difícil gobernar. Pero porque no quieres, ¿no? No, bueno, pero eso cosa. Pero también soy consciente de que el que se mete en política sabe a lo que va. Sabe que tiene que tomar decisiones y para eso cobra, en el caso de que cobren, tomar decisiones. A unos les gustarán más, a otros les gustarán menos y a otros les gustarán pero lo criticarán por no ser de su signo. Creo que se están tomando muchas decisiones, nos podrán gustar más o nos podrán gustar menos, y si creo que en algo está faltando es en la organización o en la ligereza en la que algunas decisiones sí se toman. Por ejemplo, hace ya meses que se sabía, cuando estábamos antes de Navidad, pero antes de la segunda ola ya habían suspendido la feria de abril, ni siquiera se intentó hacer un protocolo. Se suspende por problemas. Luego, si es verdad que luego... Bueno, pero podía haber habido un protocolo que hubiera dictaminado... Con 3 copitas de manzanilla y con música folclórica, no hay protocolo que valga. Pero es que por esa regla de 3 no podríamos hacer nunca nada. Porque siempre es... Entonces, sí creo que, sobre todo, mientras se pueda haber mercadillos en los municipios, no entiendo por qué no puede haber, como hicieron los feriantes, un protocolo para poder ejercer su trabajo, que de eso viven, que puede ser que no sea esencial para la sociedad, pero para ellos es esencial, es un modelo de vida, igual que para los de, como decía Clodo, las orquestas. Entonces sí creo que
a donde no llegan, digamos, porque están en otros temas diferentes, los consejerías, las delegaciones o los ministerios, donde deberían de estar las concejalías y los alcaldes, algunos y algunas hacen así. A mí, como no me han dicho nada desde arriba, yo voy a suspenderlo todo, no vaya a ser que salga un brote en esta ciudad, en este municipio. Que están saliendo muchos brotes. Pero es que salga un brote puede salir de cualquier momento, en cualquier descuido, pero no por eso debemos de eludir la responsabilidad. De cualquier irresponsabilidad. Claro, en general los brotes no salen como la hierba en primavera. Sí, pero el político de turno no puede eludir la responsabilidad hacia arriba o hacia abajo por si sale algún brote. Estamos aquí para gestionar, estamos aquí para decidir. Y están gestionando, los de todos los colores políticos en los municipios están enfrentándose a una situación muy complicada. Sí, pero hay en algunos sitios y en algunas ciudades que se está eludiendo la responsabilidad y la toma de decisión. Solo digo eso. Mira, yo te pongo el ejemplo de la cabalgata de Reyes en Puerto Llano. Se puso imaginación y se hizo una cabalgata estática para que los niños pudieran dar la vuelta en el estadio, ver a los Reyes Magos, les repartieron los caramelos en paquetitos. Pues sí, es poner la imaginación. Y en Santa Cruz también se hizo la Consejería de Cultura pues ha puesto en marcha medidas como platea de honor para los mayores, el teatro en la escuela online. Quiero decir, se están haciendo muchas cosas, muchas. Se está manteniendo el programa de actuaciones con los ayuntamientos, aunque retrasándolo un año para garantizarle a las compañías que van a tener esas actuaciones. Pero de verdad, creo que la situación sanitaria es tan difícil y tan complicada que aquellos eventos donde la participación puede ser masiva o con mucha más gente, hay que tener... ¿Por qué no puede ir la gente a los estadios a ver el fútbol? Pues por lo mismo. Y mira el numerito que montaron el otro día los del Bilbao y los de San Sebastián cuando la Copa. A ver, Rosa Porras. Eso fue una irresponsabilidad. Total. Yo, siguiendo lo que decía Clodo, creo que en estos momentos y en esta situación tan difícil tenemos que entender la risa como salud. Sí. La gente no tiene más remedio que tener risa y distracción. Y hay formas de hacerlo. Me ha gustado la iniciativa de la Diputación y yo creo que habrá que tener iniciativas muy a pie de calle. No tiene que ser grandes políticas, sino de los propios ayuntamientos. Pequeñas cosas. Que, claro, para conseguir que la gente tenga distracción de alguna manera y no tiene que ser de gran forma. Por ejemplo, saltándome esto, una cosa grande, lo que estaban haciendo en el Museo Victoria Albert de Londres, que como empezó la pandemia y la UNESCO dio orden de cerrar museos, cerrar teatros, cerrar proyectos, cerrar todo, han decidido ir acumulando objetos y obras de arte que el día de mañana serán reliquias, mascarillas, la levadura de hornear el pan, y han hecho una petición internacional que todo el mundo mande cuadros que representa el encierro que estamos teniendo. Bueno, el día de mañana saldrá al público, pero yo creo que hay que estar con los ayuntamientos, que es la institución más cercana, conseguir algo. Vamos a cerrar con Mariano y después con Clodo y cerramos. Están siendo muy importantes. Las empresas de la cultura hoy día en España, ahora mismo, en estos momentos, lo más urgente es favorecer la liquidez de las empresas, es lo que piden. Y además dicen que la cultura no puede esperar más. Dicen además que ya hablaremos del IVA cultural, que en estos momentos tenemos, porque en estos momentos tenemos otra urgencia. Dicen, en España contamos con una sociedad de garantía recíproca especializada en el sector cultural, que podría ser una herramienta muy útil para que las empresas accedieran al crédito y consiguieran liquidez en estos momentos. La situación, les ha puesto 780 efectivamente, millones a su disposición. La situación es urgente y necesaria para mantener el tejido cultural de nuestro país y ayudar a sus profesionales a superar los peores momentos de la crisis. La problemática que dibujamos aquí es muy similar en los países de nuestro entorno. Por eso, muchos de ellos han entendido el valor de la cultura en la sociedad y han hecho un esfuerzo especial para hacer llegar a sus medidas a un sector que, salvo excepciones, tiene condiciones muy precarias en su desarrollo profesional y es extremadamente vulnerable a situaciones como esta crisis. Cerramos con don Clodo Peña. Clodo,
que mucho ánimo, ¿no? Nada, muchísimas gracias y gracias a todos los contertulios bueno, que sé que es muy difícil y sé que todo el mundo entiende que lo nuestro es muy difícil pero bueno, pues mira, Diputación ha empezado haciendo 8 actuaciones, o sea, 80 actuaciones, pues bueno, se empieza por algo. Que normalmente lo de Diputación parecería que animara a los ayuntamientos, porque lo de Diputación es un poco cultural, es más bien a gente amateur, hay algunos profesionales también, pero más bien gente amateur, cosas pequeñas de una canción española o de un cantante, que animen a los ayuntamientos a hacer lo de las orquestas y a intentar que los feriantes también puedan montar y que les den un protocolo, que limpien los cochecitos, no lo sé, lo nuestro, que nos digan, pero que animen. La Castilla-La Mancha debería animar a diputaciones y Diputación que le diga a los alcaldes, venga, ese dinero que tenemos ahí para esto, vamos a utilizarlo, vamos a ver cómo hacemos. Que la orquesta tiene que hacer, en vez de hacer pases largos, pases más pequeños, que la gente que vayan primero 200 y luego a la media hora pasen otros 200 a la plaza. No sé, que se vaya, pero que ese dinero lo gasten porque lo necesitamos para subsistir. Porque si nos dan ayudas, pues preferimos trabajarlo, que no nos den ayudas, que lo trabajemos. Y si nos ven 100 personas, 100 personas. Si nos ven 200, 200. Porque también necesitamos el escenario, el público. Y el público nos necesita a nosotros, porque yo he visto unas caras esta Semana Santa de verdad, de satisfacción. La gente que pasaba por allí se sentaba a tomar una cerveza y veía a alguien actuando y con las ganas que aplaudían, lo que disfrutaban viendo o sea, es que el público ha estado mucho tiempo mal, ha estado mucho tiempo encerrado. Clodo, que haya mucha suerte y que Dios nos tenga confesados a todos. Gracias por tu intervención, que nos vamos ya, que nos vamos. Gracias. Venga. A vosotros, gracias. Como no podemos abstraernos de la actualidad, dos noticias de alcance. Una, los ministros de Sanidad de la Unión Europea se reúnen hoy de manera muy urgente para analizar la vacuna de AstraZeneca. Y dos, el magistrado del Constitucional, Conde Pumpido, se aparta de los asuntos del proceso tras ser recusado por Puigdemont. Y nos tenemos que ir, nos vamos con una canción. Saludo a todos los tertulianos con todo el cariño. Nos vamos con una canción que tiene que ver con la educación. No me enseñen la lección de Mecano, y con ella les decimos hasta el próximo miércoles, que sean felices y cuídense. Adiós.